Conmebol tendría 9 representantes. ¿Sí? Pues un integrante de la Confederación Hermana del Continente Americano, la CONCACAF, está buscando la manera de cambiarse de confederación, tal y como lo hizo Australia en su momento. Cuando una selección quiere cambiarse de confederación es porque realmente está buscando incrementar su nivel. Pero para lograr eso no es tan fácil como se escucha, pues hay que hacer bastantes sacrificios. También la confederación que puede adoptar al seleccionado buscará beneficios que le pueda aportar el nuevo miembro. Así que la selección de CONCACAF, que está buscando un lugar en una de las eliminatorias más competitivas del mundo, deberá revisar muy bien si podrá hacer aportes y los beneficios que encontraría. Quédate hasta el final del video para que descubramos qué selección es la que tiene pensado hacer mudanza de confederación. No olvides suscribirte a nuestro canal y de paso activar la campanita, ya sabes, para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Comenzamos. Los cambios de confederación es un tema bastante peculiar en el fútbol, pues es un fenómeno poco recurrente, pero que sí se ha dado y se debe a diferentes necesidades que han expresado las selecciones que han tenido la oportunidad de hacerlo. Pero el tema principal es para aumentar la competitividad, pues su región no les ofrece el crecimiento que sí les puede ofrecer otra región. Tal es el caso de Panamá, ya que se dice que los dirigentes panameños están pensando seriamente en cambiar de confederación y la mira la tienen puesta en los vecinos del sur, Conmebol. Pero antes de analizar, hagamos una pequeña revisión de las selecciones que han cambiado de confederación, sus razones y cómo se han desarrollado, si es que han logrado el objetivo. La primera que mencionaremos serán las Islas Marinas del Norte, ubicadas en medio del Océano Pacífico y geográficamente pertenecientes a Oceanía. No tienen mucho tiempo intentando competir como selección de fútbol, pues sus inicios se remontan a finales de los 90. Sin embargo, no fue hasta 2005 que se estableció de manera formal una asociación de fútbol, pero para su mala fortuna no le fue suficiente, pues no pudo participar en los Juegos de Clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. Para 2011 renunció a su confederación, la Confederación de Oceanía de Fútbol, para ser aceptada en la Confederación Asiática de Fútbol, pero como miembro no pleno. Kazajstán es una de las tantas naciones que salió a la luz después de la disolución de la antigua Unión Soviética. Esta nación siempre tuvo claro a dónde quería pertenecer, pues desde el principio decidieron unirse a la Confederación Asiática de Fútbol, en donde el seleccionado se confirmó como un equipo que puede llegar a competir, que aunque no ha logrado clasificar a un mundial o a la Copa Asiática, ha tenido grandes actuaciones en las eliminatorias. Pues durante las eliminatorias del Mundial de Francia 98 alcanzaron la ronda final asiática, y para el siguiente mundial que fue en Corea-Japón en 2002, por diferencia de goles no llegó a la última ronda. Parecía que poco a poco se consolidaba con los asiáticos, pero para sorpresa de todo el mundo, en el año 2002 pidió el cambio de confederación, ahora con el objetivo de competir en la zona más dura del mundo, y en ese mismo año fue aceptado como miembro pleno de la UEFA. Desafortunadamente, de empezar a pelear su clasificación al Mundial en la Confederación Asiática, se convirtió en una selección de relleno con los europeos. Hasta ahora, todas sus actuaciones han sido un tanto vergonzosas, y desde su llegada no ha podido aspirar a los puestos de clasificación. Su actuación más destacada hasta el momento es el ascenso que consiguió en la Liga de Naciones de 2019, en donde brincaron del Grupo D al Grupo C. Israel. Esta selección tiene un récord bastante peculiar, pues ha participado hasta en 4 confederaciones. Inició en la Confederación Asiática, en la que conseguiría logros importantes, como el título de la Copa Asiática en 1964. Siendo anfitrión del torneo, también logró las clasificaciones a Juegos Olímpicos en 1968 y a la Copa del Mundo de 1970. Pero los constantes conflictos con los países musulmanes y las guerras propiciaron la expulsión de Israel de la Confederación en 1974. De esta manera, el combinado israelí alternó participaciones entre la Asociación Africana de Fútbol y la UEFA durante 5 ciclos mundialistas, pero en ninguno de estos consiguió su pase a la justa mundialista. Y no fue hasta 1991 que logró ser admitido en la UEFA, en la que ha podido establecerse. Sin embargo, no ha logrado tener actuaciones destacadas, pues se mantiene como equipo de mediana calidad. Sus mejores campañas fueron lograr el repechaje en las eliminatorias para la Eurocopa del 2000 y el tercer lugar en eliminatorias para el Mundial de 2006. Por el momento se encuentra en la Liga B de la Nations League, por lo que podría aspirar en algún momento a su ascenso en la Liga A, si es que mantiene el nivel, o en una mala racha perder su lugar y descender a la Liga C. Australia, la selección que no le tuvo miedo al reto. Este combinado durante décadas fue la cara principal de Oceanía, pues siempre fueron los más competitivos de la zona. Pero no era suficiente, pues cuando tenían que enfrentar los repechajes para ganarse un lugar en las justas mundialistas, sufrían grandes derrotas. Australia, al ser colonia británica, el fútbol se practica desde hace más de 150 años, pero durante un siglo figuraba como una selección débil. Algunos la tachaban de mediocre, y cargaba con un marcador de 17-0 en contra, que sufrieron ante la selección de Inglaterra en 1951. Pero, ¿por qué al ser una colonia británica y que el fútbol se practicara de manera constante, no lograban tener un desarrollo? Primero, porque la separación de Reino Unido dejó varios vacíos, por lo que había jugadores que podían representar a ambos países. Los mejores futbolistas preferían emigrar al viejo continente. Otro de los factores que influían en su poco desarrollo era la lejanía que tienen con el mundo entero,
pues en el pasado hacer viajes a sus tierras era muy costoso, por lo que era muy difícil conseguir juegos contra rivales sudamericanos o europeos, así que tenían que conformarse con jugar contra Nueva Zelanda, Tahití o Samoa. El deporte más popular en Australia no es el fútbol, sino el rugby, en el que se presentan como verdaderas potencias mundiales, por lo que el desarrollo del deporte está enfocado en otros focos. También se dice la injusta forma de clasificación de la que sufre Oceanía. Para clasificarse para el Mundial influye, pues tenían que medirse a representantes de confederaciones de mayor nivel, CONMEBOL y CONCACAF. Como miembro de la Confederación Oceánica, Australia solamente clasificó a los Mundiales de Alemania en 1974 y en 2006, pero sus más grandes logros dentro de la Confederación de Oceanía fueron 4 Copas de Naciones OFC, 1980, 1996, 2000 y 2004, subcampeón de la Copa Confederaciones en 1997. Pero para el 2005 los soqueros dijeron basta y se mudaron a la Confederación Asiática, que se concretó hasta el 2006. Hasta el momento, en la Confederación Asiática los australianos han conseguido ganar la Copa Asiática en 2015 y las clasificaciones a las Copas del Mundo 2010, 2014 y 2018, que en esta última lograron su clasificación a octavos de final, cayendo de manera decorosa ni más ni menos que contra el actual campeón del mundo, en un partido que dejó las sensaciones de que pudieron haber hecho un poco más. Así, podemos darnos cuenta de que cambiar de confederación no da una mejoría en automático. Podemos darnos cuenta de que para dar el salto a un mejor nivel debe trabajarse y estar dispuesto a enfrentarse a rivales de mayor jerarquía. También están los casos de éxito, como el de Australia, que poco a poco le ha demostrado al mundo que puede y busca competir contra las grandes potencias. No nos extraña en unos años domine la Confederación Asiática y busque dar el salto a la UEFA, pero eso es solo especulación. ¿Qué te parece que las selecciones cambien de confederación? ¿Crees que existe algún beneficio? ¿Crees que una selección que salte a una confederación más competitiva crecerá su nivel o se quedará como una más del montón? Déjanos tus comentarios, te leemos. Bien, ahora pasemos al caso de Panamá, la selección que últimamente se ha hablado que buscaría en el corto plazo hacer su cambio a la CONMEBOL. Si recordamos un poco las razones de los cambios de algunas selecciones son un poco variados, algunas obligadas por conflictos diplomáticos, otras por razones de pertenencia y algunas por buscar el crecimiento deportivo, que es el caso de la selección panameña. Pero, ¿Panamá está lista para dar el salto a un nivel más alto? Veamos su desempeño en sus competencias regionales y cómo le ha ido en los enfrentamientos que ha tenido contra los equipos de CONMEBOL. Contra el actual campeón del mundo han tenido solo un par de enfrentamientos en los que los canaleros han caído y el más escandaloso fue por marcador de 5-0 durante la Copa América Centenario, sumado a que era la primera vez en que Panamá participaba en el prestigioso torneo de CONMEBOL. Contra la selección de Bolivia se han enfrentado 5 veces, en las que hay 2 victorias para el equipo de La Paz y 3 para los canaleros, en la que la más sobresaliente fue durante la Copa América del 2016. Contra los brasileños se han visto las caras en 5 ocasiones, en las que 4 han sido derrotas para los panameños y solo un empate, convirtiéndose en uno de los resultados más importantes para los del Gran Canal. Contra Chile han tenido 4 encuentros, en los que el balance también es en contra, pues de esos 4 encuentros, 3 han sido derrotas y solo un empate. Contra Colombia no hay tampoco saldo favorable, pues se han visto las caras 8 veces, en las que solo hay 2 victorias panameñas y 6 derrotas. Contra Ecuador jugaron 7 partidos, de los cuales 5 fueron derrotas para Panamá y solo 2 empates. Contra los paraguayos solo han tenido 3 encuentros, y en los 3 perdió Panamá. Contra los peruanos han jugado 9 partidos, en los que han tenido 6 derrotas, 2 victorias y un empate. De igual modo, saldo en contra de los canaleros. Contra Uruguay han tenido 4 encuentros, y tienen un empate y 3 derrotas. Y para finalizar sus encuentros contra los equipos sudamericanos, veamos su balance contra Venezuela, que es la selección de esa zona contra la que más han jugado, y en un total de 16 encuentros han tenido 5 victorias, 5 derrotas y 6 empates. En total, la selección panameña ha jugado 63 partidos contra equipos de CONMEBOL, de los cuales han perdido 40, solo 10 victorias y 13 empates, por lo que nos deja ver que Panamá aún no cuenta con el nivel para competir en la Confederación del Sur del continente americano, por lo que pensar en cambiarse a la CONMEBOL sería olvidarse de competir por un lugar en los mundiales y se convertiría en uno más para saber quién es el menos malo. Su historia en la CONCACAF tampoco es que tenga números favorables, pues es bien sabido que el dominador histórico de esa área es México, y quien le compite de cerca es Estados Unidos, y actualmente parece que Canadá empieza a posicionarse. Pero en algún momento Costa Rica también ha dicho presente. Por su parte, Panamá se ha limitado a competir en la Copa Oro, en la que su más grande logro ha sido dejar fuera a los mexicanos en unas semifinales, para quedarse con el subcampeonato en el 2013. Sin ningún título en su confederación, ¿cuál sería su destino en la eliminatoria más difícil del mundo, enfrentando a semilleros de campeones del mundo? Los únicos que han sido aspirantes serios para competir dentro de CONMEBOL ha sido la selección mexicana, pero aún siendo el mejor de su área y teniendo grandes actuaciones en la Copa América, obteniendo 2 subcampeonatos y en la Copa Libertadores con 3 finales jugadas y ganando una Copa Sudamericana, se piensa que no tendrá el nivel suficiente para clasificarse tan seguido a las Copas del Mundo, como lo hace en CONCACAF.
¿Crees que sería buena opción que Panamá cambiase a Conmebol? ¿Crees que a Conmebol le convendría tener un nuevo socio de bajo nivel? Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, pero no olvides regalarnos el pulgar arriba. Recuerda que nos mantenemos conectados por el fútbol. Hasta pronto.